Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Riverol. Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Y el día de hoy, pues estoy muy contenta porque este es el episodio especial del mes de agosto. ¡Ándale! Y, o sea, yo tengo un episodio especial. Con Aaron Mercury, ¿no? Con Mercury, que es el doble, que ya salió de la casa de los peso, famosos. yo creo. Y está mi querido Frank Favela. ¿Cómo estás? Amiga, gracias por la invitación. Qué gusto, ya nos tocaba. Ya nos tocaba. Porque ya habíamos estado ahí. Ya nos tocábamos y toda la cosa y nomás no pasaba nada. Mucho toca, pero no tocaba. Muy bien, muy feliz de estar contigo. La verdad es que gracias por la invitación. Oye, mi querido Frank, pues vamos a platicar un poquito de todo este proceso, porque yo siempre he dicho que todo lo que es medio digital, ¿no? Claro. Que creo que es de las cosas hoy en día que puede parecer como muy sencillo, pero no es tan sencillo. No. Platícame un poquito en qué momento nace Franquezas. Digo, yo sé que tú eres comunicólogo. Platícame un poquito como esta historia de tu medio digital. ¿Cómo nace este bebé pequeño, hermoso, no? Oiga, no, mira, yo soy de Tijuana, Baja California. Siempre tenía la idea de estar en televisión. Yo desde que estaba pequeño, yo veía a Martín Rica, a Daniela Luján en el escenario. Yo tengo 33 años, aunque no lo parezca, pero era el quiero estar ahí, quiero ser parte de esos grupos, esas telenovelas, que Rocío Campo me vea un día y que por lo menos me pongan como villano. O sea, siempre era como el sueño desde niño. Y eso lo tenía muy claro. Al paso del tiempo, pues uno va creciendo, no eres tan agraciado, te hacen bullying, entonces te vas como inhibiendo en el mundo y pensando, pues ahora que me toca, siempre quiero, pero pues como siempre me dicen que soy el prieto, el moreno, el feo, pues no. Pasa el tiempo y conforme voy creciendo y llego a la universidad, digo, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Pues siempre quiero estar en los medios. Elijo comunicación para estudiar radio. Ok. Y yo quiero estar en la radio porque pues en la radio nadie te ve. Es tu pura voz, todo bien, todo cool, nadie me va a criticar, nadie me va a juzgar. Pero pasa el tiempo en la universidad y descubro que, caray, pues sí me gusta la cámara. Y entro a trabajar a Televisa. Entonces, mi carrera empieza en la televisión como conductor oficial de un programa infantil muy famoso en Baja California, que teníamos la oportunidad de que nos viera no solamente Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, sino también San Luis Río Colorado, pasando la frontera de San Isidro, San Diego, hasta El Cajón. O sea, distancias muy largas. Entonces era una onda binacional, ¿no? Que estás en el interior de la República y no te imaginas lo que pasa a veces en una frontera. Entonces me toca entrar en ese programa y yo decía, pues bueno, ya estoy aquí, al toro por los cuernos. Entraste en Televisa. Entré a Televisa con un proyecto llamado Club Infantil. Ok. Y era un proyecto que tenía 25 años de trayectoria, o sea, de estar en la televisión sin ninguna interrupción. Entonces entro, obviamente no era porque era agraciado en ese momento, era como que no, pues era porque cantaba, porque componía, porque la verdad es que se me daba la conducción y tenía la voz del locutor, era lo primero que decían. Entonces agarran a un elenco y buscaban hacer un elenco musical, porque durante todos los años de ese proyecto nadie cantaba. Entonces con nosotros grabaron un disco, hacíamos sketches. De repente fue Emilio Azcárraga y Pepe Bastón a vernos a nosotros porque querían evaluar el programa para ver si suplíamos a Chabelo. Okay. Entonces ahorita te contaré qué fue lo que pasó, pero después obviamente, por evidencia, no logramos estar ahí, pero fue el jefe a vernos. O sea, era un proyecto con mucho impacto en Baja California y de ahí me dan mi propio programa a mí que se llama Zona Escape. O sea, de niños me brincaron a trabajar para adolescentes y era un programa de lunes a viernes. Entonces yo estaba bien cañón, así intenso en la televisión, llevando mensajes positivos para los jóvenes, hablando con psicólogos, que si la primera vez, que si ya te bajó, que si el grano, que si las boobies, que si tengo o no tengo, que me cuelgan. Entonces, en ese momento era pues, ¿qué sigue, no? Termina mi proyecto por cosas del destino y me preguntan, ¿qué más quieres? Y yo le dije a la directora de Televisa, pues nada más. Ya hice 2 proyectos, en los 2, en uno fui titular junto con un equipo y este era mi programa. Ya no puedes pedir más. Tienes que seguir creciendo. Me salgo y de repente empiezo a crear. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? A mí me gusta entrevistar. Había un proyecto de espectáculos, no me lo dieron. Y decía, bueno, sí, tuve mi programa, pero me gusta el chisme. Me encanta estar con los artistas y ser amigo de los artistas. Para aquellos que dicen que no puedes ser amigo de los artistas, ella es amiga de Mar Contreras y también yo tengo otros amigos. Entonces, bueno, sí se puede tener amistad. Claro. Y es donde nace Franquezas. Empiezo a ver qué hago, qué voy creando mío, porque durante mi estancia en Televisa yo busqué siempre el manejar mi imagen
porque siendo una televisora de provincia local, a pesar del impacto, es el canal, el programa y tú no. O sea, tu imagen no la podías explotar de más. Entonces, yo empecé a utilizar las redes sociales. Decía, no, sí, y trabajo aquí, me muevo acá. ¿Y eso, o sea, hace cuánto fue? ¿En qué año más o menos? No, lo de las redes, porque no, o sea, digo, tampoco es como que las redes tengan... El programa, mi primera vez en Televisa fue hace 13 años. O sea, yo entré súper chico. Entonces, después de ahí estamos hablando de casi 4 o 5 años después de Televisa y ahí empezó el interés de las redes sociales. En el momento que yo termino es cuando estaba creciendo el tema de los influencers. Cuando salgo de Televisa. Y fue algo muy curioso porque ubicas a Mario Aguilar. Es un comediante que está en redes sociales, es famoso, hace una mamá. No es Paco. Ya sé quién es. Es nuestro Paco de Miguel, pero en Baja California. Sí, ya sé quién es. Entonces, en ese momento él apenas iba despuntando. Cuando iba saliendo de la tele, él iba despuntando en redes sociales. Entonces, los medios digitales estaban apenas empezando a acaparar todos los medios, toda la comunicación. Entonces, yo ahí digo, tengo que meterme. Y empecé a hacer notas de los artistas. Todavía no existía el nombre de Franquezas. Estaba como que entre el aire de que sí, no, y todo lo manejaba en mi cuenta de Frank Favela. Era lo único. Y me empezaba a ir bien. De repente entró a la radio. En la radio duró un año. Estuve como locutor en La Mejor, en MBS Radio. Y me gustaba, pero yo me sentía encerrado. Me sentía claustro. Decía, sáquenme de aquí. Llega el momento en el que me toca salirme y veo en las redes sociales justamente que llega Fundación Teletón a Baja California. Y yo tenía el sueño de formar parte de Teletón. Yo creo que todo niño de provincia que ve la televisión o creció con Televisa era como, quiero estar donde están todos, ¿no? Termino la radio, no terminé comunicación, la carrera, decido estudiar mercadotecnia y para poder entrar al Teletón las doctoras me dijeron, tienes que seguir estudiando porque te va a tocar una etapa muy importante que es la sociabilización de los niños. Entonces ahí mi vida cambió rotundamente. O sea, de estar en los medios completamente, me fui totalmente al lado social y empiezo a trabajar con niños y adolescentes y familias directamente, a trabajar la inclusión y me enfoqué tanto que perdí el tema y el rumbo de las redes sociales y el medio de comunicación. Pero en ese momento, ya sabes, la cosquilla, ¿no? De que ves cámaras y yo sé hablar. ¿Qué les cuento? ¿Qué les platico? Y empezaba a generar las campañas de comunicación de CRIT Baja California. Y entre ellas era reclutar jóvenes para Club Amigos Teletón. Y yo empecé a hacer un poco como este rollo de la imagen. Entonces decía yo, tengo que volver. Algo me decía que tenía que regresar. Y de repente llegó una doctora, me dice, es que francamente no me parece. Y yo, francamente, yo me llamo Franquezas. Entonces en ese momento empecé como a idear logotipos, imagen, porque sé un poco de diseño. Digo, se va a llamar Franquezas. A partir de ese momento lo retomé. Corte A, me hablan del gobierno, empiezo como mercadólogo a trabajar en el gobierno, saco una nota, que esa nota la construí, era de Bad Bunny y Karina, la que canta la de ¿a quién crees tú que no? Ah, bueno, me pegó 25 millones de reproducciones. Dije, wow, ya estaba en el gobierno. Y el presidente manda a decirle a mi jefe, dile a Frank que ya no siga publicando nada. Rollo de los protagónicos. Y empecé y dije, no, es que ya me queda claro. No puede ser más que una persona que está al frente porque siempre te van a bajar. Y yo no lo estaba, ni siquiera manejaba mi imagen. Era el nombre de la marca, eran los artistas y punto. Lo dejo de hacer, viene la pandemia y me toca hacer a mí la creación de los conciertos digitales para que la gente se quedara en casa. Nadie lo había hecho. Fuimos los pioneros en Tijuana. Se me ocurrió porque, ya sabes, el jefe, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? A ver, Frank, tú eres el mercadólogo, ¿qué hacemos? Y yo sigue, un conciertos. O sea, fue como de chiripa. Y ese modelo se empezó a replicar en cervecerías. Los artistas empezaron a monetizar y a comercializar porque no tenían ni cómo poder vivir. Y empezó a hacerse un nexo muy grande con el gobierno. Gracias a ese proyecto, yo empecé a involucrarme de nuevo con los artistas. Llevé a Tijuana, regresé a los Tucanes de Tijuana a Tijuana, porque estaban vetados en Tijuana. O sea, me tocó a mí negociar ese veto. A ver, te tuvieron bloqueado, haz esto y te dejamos volver. Te blindamos, te cuidamos, no hay tema, pero ayúdanos con un concierto para la ciudadanía a través de redes sociales. Ahí me ves a mí cruzando en Estados Unidos a grabar la producción de este concierto. Pasa eso, me toca negociar gratis, así gratis el concierto de Grupo Firme. Hablé con Isael, el manager de estos chavos. Dije, a ver, trabajo para el presidente, pero ahorita trabajamos para la ciudadanía. Está pasando esto, yo sé la realidad, están muriendo miles y miles por semana. ¿Qué puedes hacer por Tijuana, que fue quien los vio crecer a tus artistas?
pues terminó siendo un concierto de 5 millones de pesos a 0 pesos. Wow. Entonces ahí fui como que relacionándome con todos los artistas. Dije, no, es que esto me encanta y tengo que volver. Y las redes sociales es el punto. Aparte, ¿sabes? Yo no amaba las redes, claro, las odiaba. De hecho, tú no me dejarás mentir, que es un medio adictivo, este medio del entretenimiento. Sí, o sea, si no tienes los pies en la tierra, porque siempre he pensado que es como vivir en una vida paralela. Claro. No sé si coincidas conmigo, este sentido de estar en este mundo como del espectáculo y estás viendo al artista y entonces... Es que es un multiverso. O sea, la realidad es que el mundo del espectáculo vives tu vida normal. Y ahorita, por ejemplo, estamos en el tema del entretenimiento. Estamos envueltos en el espectáculo con las cámaras, los reflectores y todo, y los micrófonos. Y te envuelve esa magia. Pero ahorita salimos, nos podemos ir a comer o a nuestras casas y ese universo se acabó. Exacto, entonces, es como un shock. El glam te gusta. Sí, claro. El glow lo quieres, el vibe lo sientes, pero tienes que estar en el punto para poder sentirlo. Entonces era ese tema de quiero. Termino con el gobierno, digo yo, nada, yo regreso. Y empecé, hasta el momento que dije, a ver, no, el epicentro del espectáculo, por lo menos en Latinoamérica, está en la Ciudad de México. Tengo que regresar o tengo que estar ahí. Yo tenía años que no venía a trabajar, tenía 10 años que no venía, entonces dije, voy a ir. Empecé a ahorrar y me venía un mes completo, me regresaba un mes a mi casa, regresaba otro mes completo y como dices tú, se vuelve una adicción porque aquí está la información. Sí, puede estar en tu casa, en otro estado. Pero aparte no es nada más como de la parte de la información, es como un todo. O sea, yo siento que te hace hasta como sentir un poco como poderoso, pero entonces, o sea, es una cosa muy extraña. Fíjate que eso a mí en particular me pasó antes de Teletón. Después de Teletón cambiaron muchas cosas. Antes de Teletón, claro, pues estás frente a cámaras en una televisora, eres el conductor principal o la radio y te quieren, te miman, todo. Es como traes ese ego. Hoy que las redes sociales son parte de mi vida, pues caes más en el 20 y yo creo que te pasa igual a ti. Sí. Tú en muchas ocasiones grababas, editabas, microfoneabas, te maquillabas. Digo, hoy ya tienes toda una producción, pero al final es esa parte de que te aterrice y te dice, a ver, de ti depende. Ni una jeta, ni una mala cara, ni una mala actitud. Sí, o sea, al porque final el es un proyecto. se te va. Claro, es un proyecto que depende 100% de ti. Y hay que aprender a tener muy buenas relaciones públicas. Y no hablo de los RPs, hablo de tu persona. Claro. De cómo realmente saberte desenvolver en el ámbito y hasta cierto punto ser un tanto político. Porque, sí, hay un buen de gente súper buena onda. Pero cuando ya realmente entran en crisis o en situaciones complicadas, no saben manejarse políticamente. Y en el espectáculo es un claro ejemplo. Lo hemos visto con declaraciones donde la gente explota, donde los managers se meten y hasta desembuchan lo que no tienen que decir. O sea, realmente no hay una línea política de muchos. Y hay quienes son estrategas, son políticos y dicen, ok, sé que esta fichita va a hacer que explote todo, que sea una bomba atómica. Pero ya lo pensaron, es una estrategia política que se aplica en el entretenimiento. Y es donde viene lo sabroso, lo bueno, porque todo viene con resultados. Es aumentaron mis seguidores, estoy en los periódicos, pero no fue una estrategia echada a volar donde, pues, ¿qué hago? Ya vienen todos los chingadazos, pero ya no sé cómo responder, pero híjole, la regué, perdí marcas, perdí contratos. O sea, hay que ser políticos también en el entretenimiento. Oye, fíjate que me quiero regresar un poquito porque me hice como conexión contigo con la parte del bullying, ¿no? Que Está justo cañón. que me decías. O sea, tú fuiste un niño bulleado. Cañón. Te lo digo, de prieto, moreno, de marica, o sea, todos esos adjetivos calificativos en la primaria los viví Fuerte. a tope. A mí me tocó una época, no sé ahorita, y no es el tema de clasismo. Yo estuve en una escuela de gobierno durante de primero a quinto de primaria. Y en esa escuela de gobierno, que supuestamente era la mejor de Tijuana, donde había los mejores directores, los mejores maestros, o sea, hasta para entrar era por conocidos, ¿eh? Entonces, a mí me metió un tío que era parte del gobierno federal y fue como, es la mejor escuela. En cuanto yo entro, empieza la devaluación, parecía la moneda. O sea, se fue para el suelo, y todo cambió. Maestros, prefectos, todo. Y era una escuela de gobierno. Viví los peores años de mi infancia. Los peores. Una maestra pidió que me golpearan en el salón. O sea, cuando estás niño, las reacciones de un escuincle como yo en ese momento, la maestra dice un chiste, yo tenía que tercero de primaria, ¿qué te gusta? ¿6, 7 años? 7 años, 8, más o menos. Me paro, no le toco la cabeza a la maestra, pero le digo, y nomás hice esto. La maestra se arde y le dice a los chamacos, porque todos, ya sabes, ¿no? Todos denle un zape, o no sé cómo le digan aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero Sí, pues sí, todos denle un zape a Francisco.
No, pues ahí ves a todos los niños. Al día siguiente mandan a hablar a mi mamá y era la suplente de una maestra. Pero esa maestra era mala. Tu hijo no es una blanca palomita. Pero lo golpearon. No, no lo golpearon. Y como esa más, me pasó eso un día, mi primera vez solo en Disney, en la primaria. Siempre iba con mis papás cada año. Y en esa ocasión me mandan solo. No, no las hijas de la fregada de las mamás de los niños me dejaron cuidando las mochilas en la mayoría de los juegos. Porque ninguna se quería subir conmigo. Era como, no, es que yo vengo con mi niño. Yo vengo con mi hijo, no. Wow. Es, entre otras cosas, ¿Y incomodidades. cómo te ha ido afectando, por ejemplo, esa parte del bullying? Ahorita, pues, son cosas que vas superando Claro. y no sé, o sea, no sé si tú, a lo mejor tu proyecto también lo ves como una parte sanadora en ese sentido, que dices, sí me sana. O Sí sea, pasa. eh, digo, yo creo que en algún momento, no sé si te lo platiqué a ti o a quién fue, pero ese es un poquito, por ejemplo, en la parte mía de este bullying que yo tenía tanto, este rechazo que todo el tiempo me hacía la gente y era porque eres gorda, porque eres chaparra, porque eres diferente. Esa es la Sí. realidad. Desde un inicio te ven como la diferente, que a la fecha lo sigo siendo, ¿no? Y por Y eso a qué lo mejor, chingón que somos diferentes. claro, y a lo mejor por eso no tengo tantos amigos. O sea, la gente que es mi amiga, Claro. ¿no? O sea, y sí he visto como, por ejemplo, esa parte, en mi caso, que no sé si es el tuyo, que Trasfondo para mí sí es un proyecto, o sea, a mí me has curado en muchas cosas, o sea, en darme cuenta que soy buena para Claro. algo, en darme cuenta que soy aceptada en un círculo que no es tan fácil ser Sí. aceptado, en darme cuenta que justo, ¿no? O sea, evidentemente no eres amigo de todos los artistas, porque no, No se puede. pero tienes una cercanía con ellos y el artista tiene una confianza contigo Una empatía. una empatía y eso genera envidia en mucha gente, porque también hay que Bastante. decirlo, o sea, a lo mejor la gente que estamos aquí dice, ay, pero tú empiezas a escuchar como comentarios de afuera y mucha gente quisiera estar en el lugar que nosotros estamos. Claro, fíjate que a mí, la manera en la que me afectó como niño, para empezar, yo fui un niño con tendencias suicidas, Ok. evaluado por psicólogos. Mis papás no entendían porque siempre decía o encontraban dibujos o cartas de que yo me quería matar. Y era esta presión de los niños hacia mí y maestros también. Y otras situaciones que pasaron ahí que transgredieron mi persona y mi físico. Entonces, yo en su momento, ese fue el resultado psicológico. Ya al nivel de ir creciendo, se convirtió en ego. Era un ya conozco mi poder. Sé que ¿Y te llegó a pasar que te topabas con gente que te había Fíjate que no, bulleado? porque después de ahí mis papás me metieron a un colegio y ese colegio fue maravilloso. Toda la psicología, parecía Montessori, güey, yo casi con corbatita, ¿no? Pero al final sí pasaba este rollo de que te arropaban, que te guiaban, cambió mucho, pero aguas cuando no tratas temas psicológicos, porque a veces el chamaco confunde, es un, ok, traigo este rencor, pero estoy aquí arriba, ahora me toca a mí, y empieza esta onda de generar rencor, quererte vengar, y sí existe. O sea, las emociones son reales, la psicología es real, y en una persona genera tanto una acción que no es trabajada, que puede ser o de plano ahí eres resiliente, o de plano te vuelves una persona rencorosa, vengativa, y en mi caso fue lo negativo. Entonces, conforme iba pasando, yo sabía que el arma más poderosa de mi persona era mi boca. O sea, siempre sabía las palabras correctas para herir en su momento a los adolescentes que estaban a mi nivel de poderme defender. Que no era la manera correcta, pero imagínate cuánto rencor o odio había dentro de mí. Entonces vas creciendo y después de estar en la tele, viendo a las personas batallar en temas de salud como en el Teletón, va generando en ti empatía y vas entendiendo que lo que los demás hacen hacia ti no es tu culpa, es su problema. Ellos están en un tema, a lo mejor en su familia es una familia disfuncional, a lo mejor el tío les hizo algo, a lo mejor en la escuela, o sea, todos traen algo cargando. Cuando somos niños somos muy crueles. Entonces, hoy por hoy, franquezas cuando empezó sí era como esta arma de yo estoy con todos. Cuando pasó el tiempo y sobre todo cuando empecé a venir a la Ciudad de México, me volví más consciente que ese es un trabajo más, que todos estamos en la misma banqueta entrevistando al artista o a los artistas y que hoy tenemos y mañana no. Que porque hoy venga súper vestida no quiere decir que tu cartera esté súper choncha. O sea, No. es la verdad. Sí, sí. Eso pasa. Entonces, es ser más consciente ese es un trabajo más. ¿Cuál es el plus? Que nos divertimos, que nos enamoramos de lo que hacemos, que de repente nos sentimos en el glam y es como cuando te invitan a una piñata y eres de los que sientan en la mesa en la piñata porque eres de los mejores amiguitos. Sí, claro que cubre ciertas cositas que a lo mejor te quedaron ahí como bagaje dentro de este tren, ¿no? Pero al final es cómo tú vas tomando la vida. Y hoy por hoy, créemelo, da más tristeza y más lástima a las personas para mí que me quieren afectar. Y te lo juro, me pasó ayer en una cobertura.
Ayer me tocó apoyar a varios compañeros y andaba una persona ahí queriendo hacer mitote y diciendo, ¿quién acomodó las mochilas? Y yo, me da lástima. La verdad es que me da lástima. Eso habla más mal de ellos y de su carencia emocional y sus deseos y su frustración por ser que el que uno vive. Porque uno, la verdad es que, pues a lo mejor por lo mismo, a lo mejor no tienes, pero tienes esta facilidad de tener buena empatía con los demás, de relacionarte bien, de ser una persona a lo mejor alegre, empática, simpática o simplemente saber cómo trabajar. Claro. Que si a lo mejor tú eres mucho mejor que yo, y si, pues yo quiero estar cerca de Jimena, pues hay que ver cómo sacamos más chamba juntos o cómo si va a sacar mejores preguntas, pues ni yo me meto y sacar sus bytes o todas las respuestas de los artistas. Aparte, bueno, no sé, cuando tú entraste, digamos, ya como al medio formal, que ya empezaste a recibir invitaciones de Televisa, TV Azteca, teatro y eso, yo siempre he dicho, entrar en medio del reportero no es fácil, porque No. primero te empiezan a ver así como, ya llegó, la nueva, ¿no? O el nuevo, Sí. y ven, o sea, sí, no hay una, como que si es un núcleo bien cerrado que tienes que irtelo como ganando, que hasta tú mismo lo has dicho y yo también, ahora que fuimos, por ejemplo, a una locación, era, ya vi tu contenido y sí está padre, ¿no? Pero, o sea, también te Sí, ven, claro, o sea, no sí. te siguen, pero te andan observando. ¿A ti cómo fue ese proceso de ir entrando a esta parte de...? No te quiero mentir, tal cual, es desde el día 1 que empecé a venir, gente de Sony, de Warner, de Universal, fueron los que empezaron a ver mi trabajo. Un día me marca un RP que traía Laura Pausini y traía a Miguel Bosé y me marca de la nada, yo estaba en Warner y yo sí, y me dice, hola, ¿qué tal? Te habla tal, fulanita, no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas del nombre? Diana Fernández. Y su tipaza. Yo le tengo mucho aprecio porque es de las primeras que me habló sin conocerme. Y me dice, traigo artistas internacionales y yo, la verdad es que mira, ni por aquí. Dije, yo puro artista mexicano, el chico patriótico, ¿no? Dice, no, está bien, Frank, ok, te mando a los mexicanos. De repente me dicen, es que ya traía a Laura Pausini, traía a Miguel. Y yo, ¿qué? Entonces, pero ellos me empezaron a buscar. Si Ok. acaso yo busqué uno y de ahí, como hilo de media, empezó. Entonces, es el resultado de tu chamba. Yo cuando estuve viniendo era, vengo, hago mi trabajo, me veían con un celular y con los micrófonos y posiblemente era como un medio digital. Cuando ya me empezaban a ver entrevistando y todo, había muchos artistas que me agradecían las entrevistas, que me abrazaban y me decían, pero te vas a quedar, dale 2 boletos. Me pasó una experiencia súper bonita con Lisette. Ok. Entro a ver Mamma Mía, es una tipaza, yo la adoro. Entro a ver Mamma Mía al camerino, la entrevisto, quedó fascinada conmigo. Me dice, ¿de dónde eres? Y yo de Tijuana. ¿Y por qué no vives en México? Yo, pues porque sí quiero, pero el dinero. No, tú tienes que vivir en México. Volteo a ver al RP y le dice, quiero que se quede a ver la obra. ¿Cuántos vienen contigo? Yo, 4. Que se queden los 4. O sea, ese agradecimiento del artista no tiene precio. No, Y habla por sí coincido. solo de tu chamba. Entonces, creo que siempre ha sido como el, quiero mostrar lo Y mejor del justo trabajo. eso, y justo eso que dices de, por ejemplo, que la gente que te quiere ver caer, casi siempre es gente que o trabaja atrás o no tiene esa relación con el Son tus artista. compañeros, pero están frustrados porque a lo mejor, la neta, yo sí cambié, ya estoy un poco cariplay, estoy alto, buena voz, pero pues hay que tener autoestima, ¿no? Mínimo. O sea, la realidad es que, pues pasa, y aparte también, ya quisiera tener mi voz que tengo. No, o sea, siempre va a haber gente que quiera tu lugar, o ser lo que tú eres o lo que haces. ¿Tú distingues eso cuando alguien Claro, te luego dice? se nota en una sonrisa, en una mirada, en algo que sí me he hecho especialista, porque pues la neta, tantos golpes de la vida es en leer a las personas en su lenguaje no verbal y verbal. Y sobre todo el facial, que es lo que en la escuela te enseñan. Es el lenguaje verbal, no verbal, y es el habla, es el que dices o sea, con el cuerpo, pero se olvidan de lo facial. Entonces, claro que me doy cuenta. Y claro que me doy cuenta a través de acciones en el que no te saludan, te dan la vuelta, te voltean la cara o hacen comentarios, de repente te enteras. Pero te voy a decir una cosa, sí da coraje en su momento, porque yo soy muy confrontativo. O sea, yo soy así de que, a ver, Me pasó. a mí me pasa de que, a ver, a mí me vale que vengas de X empresa. Aquí somos 2 humanos. Y si nos ponemos al pie de la calle, somos 2 ciudadanos. Y quieres arreglarlo, lo arreglamos. No soy de pelearme físicamente, pero sí por lo menos decir, a ver, esto y esto y esto, no me parece, ¿quieres seguirle? Hay acciones legales. Al final eso existe y hay manera de Claro. protegernos para ya no caer tampoco en la corrientada de me peleé y me agarré y hice que te corrieran. No, es, a ver, es entre tú y yo. Y tampoco me interesa afectar a la gente en su trabajo.
pero es un tema de tú y yo y ver realmente cuál es la basura que traes aquí. Porque mucha gente trae mucha basura en la cabeza y mucha mierda en el corazón, que te quedas, híjole, mijo. O sea, o de plano siempre quisiste estar a cuadro y no lo has logrado, o de plano no tienes una pareja, o no te dieron para que llevaras lonche. O sea, a veces eso pasa. Está amargado. Digo, ahorita en la casa de los famosos todos están felices, pero deja que al rato ya no tengan lonche para llevar. Está cabrón. Claro, claro. No, es que justo te lo digo porque, vaya, no es un medio fácil, es un medio primero muy cerrado, ¿no? Es un medio divertido, sin duda. Eso que dices de los artistas, creo que es la mejor manera que tú ves que tu trabajo es bueno. Claro. Sobre todo con ellos. O que funcional. Funcional. Pero me refiero más como, digo, y tú lo has visto, ¿no? Cuando hemos estado compartiendo en momentos Sí. que esto no me sirve. Cuando de repente son temas personales. En tu caso, ¿no? Ajá. Sí. O tú que dices, si lo voy a abordar, lo voy a abordar con un respeto en particular. Claro. Pero hay unos que no tienen ese respeto. Esto está muy claro. ¿Qué tipo de comunicador quieres ser? O sea, el que va a ser recordado porque lo odian, o el que le tengan miedo, o al que le tengan un cierto cariño y empatía, y si se puede respeto porque trabajas de manera abordado el traje, ¿no? O sea, hay que ser muy finos a la hora de elaborar tu trabajo. Sobre todo que aparte del medio digital siento que sigue siendo muy vapuleado, como, lo hemos visto con muchos Sí. artistas. Yo le doy entrevistas solo a las grandes empresas. Ay, pero Entonces, también ¿quiénes son? O sea, digo, la verdad es que se ha portado mucho mejor gente de mucho prestigio Claro, con uno claro. que te quedas, wow. En mi caso, a mí primeros actores que digo, y te va a pasar a ti, pero tú eres más enfocada a producción, tal Ajá. cual. Y que seguro el productor y el director, o sea, gente importante detrás de cámara. Entonces te quedas, ¿y tú por qué te portas así? Y si me enfoco en el artista, lo enfoco de una manera muy profesional, Sí. muy humana, donde sí he llegado a ver que muchas veces están aquí y yo ni siquiera les pregunto, ellos solitos hablan, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, es la Pero es la realidad. confianza que damos por respetar sus carreras. Claro. A veces hay temas que se tienen que preguntar, que son incómodos, pero hay que saberlos abordar. En el caso de lo que pasó recientemente con Nicola, ¿no? Si nos hubiera tocado o algo, es buscar cómo tener una respuesta. Más bien, permitirle que se defienda. Y de esa manera tienes que empezar también a visualizar a los artistas. A ver, si hay un chisme, pero ¿por qué no mejor en vez de decirle, dijo esto, el otro es, oye, a ver, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú qué piensas? Claro. O abordarlo de, oye, Pero también ha llegado a pasar, que seguramente te ha pasado, que ya muchos reporteros llegan con esta agresividad que se les caracteriza. sí, cuando les sacan la mano y los creen Y vampiros. entonces oye, ya no. cuando estás tú atrás, que les quieres preguntar, pues ya el otro está así. Sí, claro. Y no es un tema del arte, es un tema humano que dices, oye, ya me estás atacando y ahorita vuelves a venir a atacarme. Ve, me pasó con María Cel. Estábamos en el Compayito, Chócalas Compayito. Sí, me acuerdo. Y tú te acuerdas, le preguntaron Sí, algo muy fuerte, sí. muy fuera del Que lugar. vetaron a ese medio, de hecho. Sí, entonces, ya cuando me toca con ella, traía los ojos llorosos. No me dijo no. Dije, a ver, ¿estás bien? La verdad no. Le digo, sé lo que pasó. Si quieres y se puede, después de todo esto, darme la entrevista, adelante. ¿En serio? Sí. O sea, hay maneras de abordar los temas y las situaciones. Y es ahí donde te hablo de la crisis. Hay gente que no sabe manejar la crisis. Hay que ser político para poder trabajar en el medio. En el momento de la acción y de que hay que ser reportero, hay que ser conductor, hay que ser periodista. Pero en el momento de crisis hay que ser político, porque ahí es donde te ganas a las personas. Claro, sí, eso es. ¿Y eso cómo lo fuiste aprendiendo? Porque pues es algo que sí tienes que aprender. O sea, Bueno, no es. y hablando de bullying, mira, te puedo dar toda una cátedra. No, a mí en Televisa, fíjate que pues entré a los 18 años. Imagínate, 18 años con la bola de lobos de conductores y todos criticando el por qué si él no está tan guapo, por qué si. Entonces era un programa infantil. Cuando me dan mi programa, que por cierto se llama Zona de Escape, existe material y luego te lo comparto para que puedas ilustrar, porque hay una persona hablando de bullying que eliminó todo el contenido de mis producciones. O sea, desapareció. Gracias a Dios, había gente que me quería y que todo lo subió a internet. Y está el sello de Televisa y todo, ¿no? Y en ese programa, me acuerdo cuando recién la directora juntó a todos, Katia Bustillos, a quien yo adoro y quiero y siempre va a ser mi hada madrina, le dice, quiero que demos un fuerte aplauso porque hoy vamos a recibir a un conductor nuevo después de tantos años, porque Marco Antonio Regil fue el único que tuvo un programa solo en Tijuana, Baja California. Wow. Y después tenerlo yo, después de tantos años. Entonces lo dijo, medio aplaudieron. Éramos más de 200 empleados, entre conductores, productores, todo. Salgo y escucho a los más grandes del programa de revista. ¿Pero por qué él?
Y yo, la verdad, en ese entonces era más confrontativo. Volteo, ¿y por qué no? Porque soy joven, porque le echo ganas, porque hago bien mi chamba, porque soy disciplinado, porque yo presenté el proyecto cuando me lo pidieron, cuando lo estructuré, cuando hice las cosas. Y hoy por hoy te puedo decir, todos los que me criticaron siguen en Tijuana. Me siguen criticando. Yo decidí a dar un paso adelante y decir, bye, 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 bye. Hubo un momento en que, y pasa, un ex compañero de Televisa, yo ya no estaba, entra un productor y esa persona tiene un programa, y le hace, si no te aplicas me voy a traer a Frank Favela. Yo todavía no estaba en México. Y dice, ese nombre no se menciona aquí. Entonces, a veces pero causamos emociones, causamos reacciones. Y yo prefiero eso. Y siempre lo he dicho, a mí me vale ser odiado o amado, pero lo que quiero es generar algo. La neta. Que hablen. Y que hablen. Y Frank para la Casa de los Famosos por favor, 2026. Rosa Mariano Verón, yo voy a ser el próximo productor. No, ¿cuál? Que entra a la casa. Frank, adentro. No, y entonces pasa esto. Y a lo que voy con esta parte es, yo ya no necesito ni responder visceralmente, ni estar mirándote feo, porque en su momento lo hice. O sea, debo aceptarlo. Yo también tenía esta parte de ser reactivo. Pero hoy es, si soy la mejor persona que puedo ser y eso te molesta, lo estoy logrando. Claro. Porque al final a veces también ser buena persona o ser tu mejor versión, que también tienes tus errores, no soy un santo, pero es esa parte de siempre vas a causar algo. Es, pues no sé por qué está ahí. O llegó ahí porque... No, mi vida, hubo 2 personas que me dijeron, dámelas o quédate conmigo. Uno ya se murió y fue director de Azteca. Y el otro es otra persona que también ya se murió, pero no lo necesité. Hoy estoy aquí por mi chamba y ni me interesa. Y si algo va a hacer que me pierda mi dignidad, porque yo creo mucho en Dios. De unos años para acá es Dios está por encima de mi vida. Y Él me regaló la dignidad. Si la tengo que destruir por tener lo que muchos tienen con base a darlas, a sobajarse, a humillaciones, a presiones, a insultos o las jetas de sus jefas, así de que, o dando instrucciones que no quieres, no me interesa. Por eso el tema de las redes sociales me encanta, porque puedo ser muy profesional, tener este peso de hacer las cosas como las aprendí en la tele y la radio, que fueron mi mayor escuela, y la universidad, por supuesto, pero sin esa presión de quedar bien con alguien. Claro. Pero sí ser empático con la mayoría. Y hoy que ya, digamos, tienes formalmente este medio, ¿hasta dónde quieres llegar? O sea, ¿te gustaría seguirlo haciendo digital? Porque sé que hoy también tienes una sección con Janet Arceo en Radio Fórmula. Sí. ¿Qué es lo que esperas? O sea, seguir creciendo en ese sentido, si te quieres ir también a un medio mucho más tradicional, porque creo que eso es lo maravilloso de lo digital. Curiosamente, a mí también me encantaba el radio, a lo mejor por lo mismo, por esta parte que como fui buleada y entonces... Sí. Y luego dices, no, sí me gusta la cámara. Lo que pasa es que creces con tantas inseguridades, ¿no? En ti mismo que de repente dices, ay, no, que no me vean. O tengo que hacer el proyecto con alguien más. Claro. Porque yo solo no puedo, porque te meten esas ideas y porque pues no es fácil. O sea, suena muy bonito ahorita ya que tienes el pero es una friega. Pero es mucho y no es nada más. ¿Has visto a los peregrinos que vienen desde otro estado hacia ver a la Virgen de la Basílica? Así te sientes como si lo hicieras diario. Eres un peregrino en la vida cuando estás en lo digital, porque a veces no tienes patrocinadores, a veces no tienes trabajo, pero tienes que sacar adelante la chamba y el compromiso. Tú un día lo dijiste, así sean 10, 100, 200 los que me ven, pero ya tengo mis seguidores seguros. Y que esperan y es una trabajo, responsabilidad. Y que esperan tu trabajo. Uno a veces no se la cree. Y dices tú, pues me ven tantos, pues no, hay una responsabilidad. Hay gente a la que te quiere y a la que te gusta. Entonces, a mí que me encantaría, sin duda que el medio digital creciera mucho más y tener un equipo de reporteros, eso es lo que yo quiero. Pasarme a las noticias también, porque amo las noticias. Hablar de lo que ocurre en el mundo y en México sobre todo, y lo que pasa con la gente y los políticos y todo el tema empresarial, me encanta. Eso es un tema y un objetivo que quiero lograr. Hoy por hoy tengo un proyecto junto con uno de los mejores periodistas de México, que así yo lo creo y lo considero, es Héctor Vargas. Se llama Franquezas More News el proyecto. Y para mí es la joya de la corona porque estoy haciendo lo que en su momento se me negó y lo hago a mi manera, con el mejor contenido, por lo menos en mi estilo, o el que trato de dar, y con los mejores artistas. Tú vete a otras televisoras y están limitados de hablar de unos, de otros. Entonces tenemos esa facilidad y haciendo bien la chamba. Y ahora, el tema de los medios tradicionales, crecí en los medios tradicionales.
amo el micrófono, amo las cámaras, amo que vengan, te pongan el micrófono, cotorreo con la producción. Eso es lo que me gusta, lo bien hecho y las cosas estructuradas y bien ejecutadas. Si en su momento se da de estar en televisión, encantado. Es uno de mis más grandes sueños, volver a la televisión, pero ahora a nivel nacional, con un programa especial. Si me toca hacer una voz o me toca hacer un Pequeños Gigantes o si me toca hacer un reality, lo que sea como conductor, y me toca solo hacer eso una vez en la vida y volver a lo digital, yo sería el hombre más feliz del mundo. Y mi niño interior habrá logrado el sueño de toda su vida, el estar frente a televisión a nivel nacional. Y hoy que estoy a nivel nacional con Janet a través de la radio, yo lo agradezco, lo valoro, lo atesoro, como no tienes una idea. La radio es parte de mi ADN, porque siempre fue lo que quise, pero sí quiero llegar a la televisión, sí quiero estar ahí. Y sé que si no se logra en algún medio pues oficial como tal, mi meta sí es llegar a los ruidos de toda Latinoamérica. Y tiene que ser, y tiene que pasar, porque así lo decidí y así va a ser, y porque estoy de la mano de Dios, y porque sé que mi trabajo pues no atropella ni pisa a nadie, simplemente da a conocer lo mejor de las personas y también los puntos y las declaraciones y las defensas de quienes se quieren defender o de los que quieren opinar. Entonces, esa es la meta. O sea, es como digamos pues esta consolidación, ¿no? Porque al final, justo me dices, no termines la carrera de comunicación. Están de la mano, ¿no? La mercadotecnia con la comunicación están de la mano, pero justo, ¿no? Esta manera de quererte consolidar en un mundo que sí, como lo dices, mucha gente hoy nos ve a través de, a mí de repente me mandan mensajes en Instagram, ay, hubo una así de, quiero ser como tú, me imagino que nada más es hacer un... Sí, y ya el comentario es pasivo-agresivo, ¿no? Ya no es como que, ay, eres una fregona, no. Sí, no, o sea, es como, o sea, ¿pero qué? O sea, ¿qué tengo que estudiar? Pues sí tienes que estudiar, claro. O sea, porque tienes que tener una estructura. Bueno, para aprender el teléfono y abrir una aplicación, no se necesita ni siquiera pasar la primaria. O sea, ya hemos visto que hay infinidad de personas haciendo el ridículo por todas partes, es la verdad, y teniendo números. Entonces, es respetable que tengan un público ignorante al cual le gusta eso. Y a mí me da de repente mucha risa, y lo tengo que mencionar ayer, que a lo mejor te va a dar un poquito de... Y mira que es una persona que tiene muchos años en esto, pero Facundo se aventó un comentario en la Casa de los Famosos que sí dije, híjole, mi hermano, qué pena que pienses así. Empezó un poco a menospreciar la parte digital, no estoy diciendo al medio digital, pero empezó a decir estos tiktokeros, ¿no? Yeah. Refiriéndose precisamente a Aaron Mercury y a lo de Migri. Lo delicado de ese tipo de comentarios es la generalidad. Hay gente que es muy buena en redes sociales que igual tuvieron la oportunidad de estar en tele o en radio y se fueron para allá, o hay gente que nunca tuvo y está haciendo buen contenido en redes sociales, pero hay quienes te quedas, es neta, pero... O sea, pero sí te sorprende que una persona, porque bueno, me lo dijo alguien que está empezando en el medio y va, o sea, órale, te lo compro, pero una persona con una trayectoria como la de él, claro, y ese colmillo. O sea, dices, oye, creo que no, hasta pareces envidioso en el tema, porque a lo mejor, y evidentemente creciste en otra generación y te costó más trabajo, pero eso no es culpa de los otros. No, claro. O sea, no es culpa de ellos, que a lo mejor ellos sí crecieron con un teléfono y pudieron ir creciendo poco a poco. Es de las dos partes, porque vemos de repente conductores o reporteros que están en medios fuertes o grandes o conocidos a nivel nacional que no son buenos y que andan matando a la gente antes de tiempo. La verdad. ¿Y que te quedas? ¿Qué? Entonces, esto se trata de que en ambas partes hay su cochinero y hay cosas muy buenas. A lo que yo me refiero es, pues el público a veces es el que decide. Y si decide ver mediocridad, pues ese ya es el tema del público. A uno le cuesta más trabajo hacer las cosas bien y tener más seguidores. Pero también me refiero mucho como que creo que en lugar de estas grandes personalidades, como en este caso él, sí, ¿no? Porque lo dijo abiertamente en una cámara. A nivel nacional. No, o sea, a nivel nacional y fue como esta parte de, bueno, estos tiktokeros que pues, están aquí, se hacen famosos. No, y fue para menospreciar a Aaron Mercury, porque recuerda que dijo... Y al mismo Aldo también, o sea, digo, yo, por ejemplo, yo era de esta generación que no tenía quién era Aaron Mercury, pero tú metes a sus redes sociales y dices, pues la que está mal soy yo, porque 5 millones de seguidores. A ver, ahí sí yo sí voy a hablar y no me importa el tema de los números, es qué contenido hay. Sí, no. Una cosa es que, no sé, nomás vi sus seguidores. Hoy puedes ser tú electa presidenta de México y te odia todo el país. O todo el país. ¿Y eso quiere decir que eres una eminencia? ¿Porque estás en la corona? No. No. Entonces, los números no te dicen nada. Ahora,
si llevas a este TikToker, un ejemplo, Aaron Mercury, que a mí me ha estado cayendo muy bien en la casa, lo llevas a una conferencia sobre redes sociales. No lo vamos a sacar de su mundo, ¿no? Y te da una buena charla, yo te voy a decir, órale, él aprendió, ya conoce su medio. Pero llevas a otro que nomás se queda callado. Pero no casi sabes. siempre esos como Aaron Mercury, o sea, que son estos TikTokeros, la misma Wendy Guevara, que son personas que empezaron en eso, es Sí. gente que sabe de eso. Totalmente. No está ni en un... Pero ellos, hay gente que no lo sabe y que tiene un mundo de seguidores. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Si nomás te quitaste la camisa? ¿O cómo está el tema? Exacto. O sea, Pero es eso, es un poquito a lo que yo voy. Y creo que sí me brincó esa parte cuando dijo. Está dije, mal. O sea, está mal porque, te digo, si a lo mejor lo estuviera diciendo alguien que está empezando, ¿no? Y que está dentro de mí, dices, oye, pero estás hablando de un ¿Sabes? cuate que tiene una carrera Sí. y que le costó. O sea, Y tampoco sí, está claro. ahí porque sí. Y o con sea, eso concluimos ese tema en particular. O sea, su error fue generalizar. Porque vuelvo a lo mismo. Tanto hay buenos como malos. Y Claro. en televisión y en radio hay buenos y malos. Te quedas. ¿Por qué toda la vida he estado si solamente se la pasa hablando y destruyendo vidas? O de plano anda matando gente antes de tiempo. Nos tocó el año pasado. O sea, mi pobre Chivi Espinal. Todavía nos seguíamos texteando y yo, mi Chivi, ya te andan matando. Perdóname, no hubiéramos hecho eso muchos. Pero bueno, pasa. Entonces, creo que su error fue generalizar. Ese es como el punto que yo creo. Porque pues tú te puedes tener una opinión y decirme, no, es que en tele todos... A ver, ¿todos? Bueno, no, no. Entonces, no. El error del mundo en general es generalizar. Hay errores en todas partes. Hay gente... Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Hay gente basura en todas partes, pero hay gente muy linda en todas partes. O sea, es más bien su punto es válido hasta que generalizó. Claro. Él debe haber dicho, bueno, hay uno que otro TikToker, es otro tema. O hay uno que otro conductor, ya es otro tema. Yo ya te di puntos. Claro, sí, eso es lo más importante. Oye, y nada más como para que cerremos ya esta entrevista, me gustaría que me dijeras cómo fue ese acercamiento con Janet Arceo, o sea, cómo se da, porque no tienes mucho con ella. Fíjate que la misma vida y hablaba de Dios. Yo tengo un amigo que es el sastre del Niño Jesús. Él, este año en febrero, fue el boleto de la Lotería Nacional. Ok. Yo le hice un documental a él. Bueno, una serie de entrevistas documentales. Y en la gira promocional de la lotería, me dice, ven, te quiero invitar a Radio Fórmula. Yo no había ido a Radio Fórmula aquí en México. Entramos, conozco a dos personas. Una es a Janet y la otra es otra persona. Y que yo, por favor, Dios, si un día me dices que tengo que estar aquí, Creo no que me ya sé qué dejes en el persona lado dices. contrario. Creo que ya sé qué persona dices. Me acerco a Janet, empezamos a platicar, hablamos de Dios. Y en ese momento donde estabas hablando de Dios, tú cuando hablas de Dios y te rodea gente, se empiezan a acercar personas a querer hablar de él, pero te das cuenta que hay gente falsa o que solo es de dientes para afuera su religión, su creencia, su fervor hacia Dios, hacia la fe. Y se acercaron varios de esa producción. Y yo decía, sí, ¿sabes qué niño Dios es? Entonces, y Janet y yo empezamos a entablar conversación sobre la fe, las personas, el mundo. Y nos gustó el cómo pensábamos los dos. Supo que yo me dedicaba al espectáculo. Muchas gracias. Estaba bueno el tequila, ¿eh? No es cierto. Empezamos a hablar de eso. Le gustó. Ella no hacía espectáculos. Y me dijo, me gustaría tenerte invitado, ¿cómo ves? Yo, sí, claro. Pues es Janet Arceo. No, es Radio Fórmula. Es Janet Arceo. Dije, y es una mujer que respeta, amorosa, profesional, con una gran trayectoria. Para mí, la reina de la radio. Y entonces me invita a formar parte de su equipo y me dice, oye, no te han hablado, ¿verdad? Y yo, no, es que desde el día que te conocí, a los 2 días, le dije a mi equipo, ¿y Frank? Ya había pasado casi un mes. Entonces digo, aquí estoy a la orden. Me empezó regalándome 10 minutos al aire. Hoy ya son 40 minutos cada miércoles. Entonces, pero algo muy curioso y lo que te digo, cuando le pides a Dios, Dios te va a dar lo que necesitas sin estar rodeado de la gente que no necesitas. A mí me dio una radiodifusora padrísima, con mucho prestigio, pero me puso en el lugar correcto, con la persona correcta. Si me hago famoso ahí o no, es lo de menos. Yo lo disfruto cada miércoles, amo estar con ella, siento su cariño, yo la quiero. Al momento que hablamos de los famosos, es solo platicar de su chamba y sí, de repente metemos el picorcito, pero es como sin rayar en el amarillismo y mucho menos en querer destruir a alguien. Es siempre construir.
Y ahí fue donde dije, Dios, no te equivocaste. Me pusiste en el lugar correcto, porque aquí sí dicen buenos días, porque aquí sí te abrazan, aquí sí les interesan cómo amaneciste y hacia dónde va tu carrera. Y Janet tiene algo, es súper humilde. Cada vez que hay un corte, mi niño, creo que esto mejor así, te recomiendo esto, me instruye mucho. Para mí Janet es una maestra. Y si la vida me permite muchos años con ella, híjole, yo el más feliz porque cuando le aprendes a gente con corazón y con Dios por delante, lo tienes todo resuelto. Oye, Frank, pues muchísimas gracias. Creo que siempre es un placer tener aquí a gente que pues estamos en este camino de la creación de contenido. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Amiga, a ti. Gracias. Eres tipazo, se te Gracias. quiere en este espacio. Y pues nada, yo soy Jimena Riverol. Nos vemos para la próxima. Trasfondo con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo con Jimena Riverol.